Bueno, le vamos a pedir una horita más de atención. Aquí tenemos un panel bien interesante conformado por personalidades del mundo del agua de América Latina, de España e internacional, que van a tratar de responder a las preguntas que nos estaba planteando Abel en la presentación anterior y a los planteamientos que se han hecho en las presentaciones de introducción. Hemos pasado desde Cervantes a García Márquez, hemos hablado de la seguridad hídrica en el mundo, en América Latina, y ahora vamos a tratar, después de la introducción de Abel Mejía, aterrizar un poco los temas con las personas que tenemos aquí. Tenemos a Yolanda Cacabache, que es presidenta del directorio del WWF International. Ella ha sido ministra de Medio Ambiente de Ecuador. Tenemos a Milton Machado, presidente de OSE, Uruguay, la empresa de servicios de Montevideo. Tenemos a Ángel Simón, vicepresidente de Suez, a cargo de Water Europea. Ingeniero Caminos ha tenido experiencia como gerente de aguas andinas en Chile, por lo tanto tiene experiencia en América Latina, en Europa. Y tenemos a David Michaud, que es gerente de la práctica global de agua del Banco Mundial, a cargo actualmente de América Central y el Caribe, aparte de algunas otras atribuciones por ahí. Bueno, sin más, yo quisiera empezar con Yolanda. Si nos cuentas un poco, bueno, ¿cuál es tu visión de la seguridad hídrica en América Latina? Un poco respondiendo también a esta última cuestión que lanzaba Abel en su presentación sobre la conservación de los ecosistemas y la consideración del agua en estos ecosistemas. Y bueno, ¿qué medidas consideras prioritarias que América Latina debería tomar para preservar estas masas de agua y la seguridad hídrica? Gracias, Víctor. Me alegro que Abel mencionó al final algo sobre la conservación, porque si no estábamos en problemas, Abel. Y por supuesto quiero retomar lo que tú mencionaste ahora y varios de los otros presentadores en la mañana, el tema de seguridad. Hemos escuchado sobre la importancia de la seguridad, de los sistemas de distribución, de la parte tecnológica, de lo técnico, de la infraestructura, pero yo quisiera referirme a seguridad con un concepto mucho más elevado. Cuando hablamos de agua y hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad de la vida. Es decir, no hay agua, no hay vida. Así es de simple, ¿no es cierto?, la ecuación. Y estamos hablando de producción alimentaria con suficiencia o insuficiencia que afecta definitivamente a la alimentación y la escasez y el impacto que eso produce. Estamos hablando de seguridad de salud. Poca agua o mala agua es un tema de seguridad humana. Y encontramos que en nuestra región, en América Latina, todavía la mayor cantidad de mortalidad infantil se origina en mala calidad del agua. Entonces, vida y muerte está en juego, ¿no es cierto?, cuando hablamos de agua. Y de ahí quisiera tratar algunos temas. Evidentemente, al venir de una organización de conservación y de manejo de recursos naturales, el tema de los ecosistemas es absolutamente vital y que creo que no está bien atendido ni en América Latina y creo que en España también y en otras regiones del mundo. No es un añadido el trabajar en los ecosistemas y en la protección y el uso de esos ecosistemas como fuentes productoras de agua. No es un añadido, es una condición absolutamente esencial su manejo para pensar en la provisión y disponibilidad de agua en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, áreas protegidas y el ecosistema debe ser concebido como uno de los elementos, como un eje vertebral en el diseño de programas, de proyectos de desarrollo y de provisión de agua. Creo que es, Víctor, respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde empezar? Desde mi perspectiva,
hay varios elementos. El uno es que el agua no tiene precio, tiene valor. El rato que empezamos a trabajar precio de agua, estamos desviándonos de lo más importante, que es considerar cuál es el valor del agua. El valor del agua en sistemas de producción, en alimentación, para salud, para el equilibrio de los ecosistemas, para la calidad de vida del ser humano, tanto urbano como rural. Creo que es importantísimo el tema de política pública, que creo que lo mencionó la ministra, políticas públicas no solamente coherentes al interior de una nación, sino coherentes entre naciones. No podemos trabajar con una política pública en el Ecuador que sea contradictoria con la del Perú o con la de Brasil o la de Colombia, si no hay coherencias. Y no me refiero a política pública unificada, porque eso es un proyecto de negociación internacional muy complejo, sino coherencia de las políticas nacionales entre ellas para poder proteger ecosistemas compartidos. Y la otra es que el agua es fuente no solamente de vida, sino de conflicto. Y para reducir la conflictividad en el tratamiento de agua, necesitamos trabajar con todos los sectores sociales y con todos los sectores de interés. El sector productivo, por supuesto, el estatal, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil. Ninguno de ellos puede estar excluido en ese proceso de análisis y de toma de decisión. Y por último, yo no creo, Abel, que frente a las amenazas del cambio climático podemos simplemente, no simplemente porque no lo has dicho así, podemos considerar solamente los eventos extremos. Estos eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes, más serios, más amenazantes y hablando entre un grupo de expertos e interesados en el tema de agua, yo creo que todos vamos a coincidir que el Acuerdo de París de reducción de emisiones para mantener por lo menos en 2 grados la elevación, no es real. No es para nada real, no vamos a poderlos cumplir y nosotros tenemos que asegurarnos que tomemos medidas mucho más rígidas en este momento para medir los impactos mucho más serios de los que hemos vivido en este rato. El caso de Sao Paulo y el caso de otras ciudades en el mundo. En Brasil hemos visto, no solamente en el área urbana, sino en la rural, dramas muy serios que atentan contra la seguridad de las personas y de las naciones. Van a ser mucho más intensos y hay que prepararse para ello. Muchas gracias, Yolanda. Creo que los mensajes, las preguntas que nos ha dejado Abel, creo que van a motivar mucha polémica, mucha discusión. Quisiera pasar a Ángel. Yo te veía también reflexionando sobre algunas de las cuestiones que estaba planteando Abel. Quisiera tener tu visión sobre este tema, la seguridad hídrica en América Latina y, por supuesto, cómo afecta a Suez desde tu posición de vicepresidente ejecutivo de la empresa. Bueno, la seguridad hídrica, yo creo que tú lo has tocado muy bien, digamos, no solamente afecta a lo que es el suministro de agua en las ciudades, a pesar de que es lo que más nos preocupa, sino que tenemos que hablar de un concepto de seguridad hídrica mucho más amplio. Yo creo que es muy importante el tener gobernanza, es decir, cuando hay una gobernanza tenemos cómo se realiza la planificación, quién la realiza, cómo aseguras los ecosistemas, qué trabaja el sector público, qué trabaja el sector privado. Es decir, yo la seguridad hídrica, entre otras cosas, sin gobernanza, veo que va a ser difícil que podamos tener en un sistema, una cuenca, en un país donde vosotros queráis, digamos, ese tema de seguridad hídrica completo. Si nos vamos a las ciudades, yo creo que ha sido muy interesante lo que has planteado, Abel, porque efectivamente yo creo que la seguridad hídrica en las ciudades va a entrar por la gestión en el sistema de operación. Es decir, tenemos que ser eficientes al mínimo coste posible para no traspasar a los usuarios las ineficiencias. Y para eso
se necesita conocimiento, se necesita saber cómo hacer las cosas. Y en ese panorama que tú has explicado, hombre, a mí me sabe mal que no hayas cogido 3 ciudades en las que operamos nosotros, en los que efectivamente la eficiencia del sistema es mucho mejor que las que tú has puesto aquí. Bueno, esto es una broma, pero sí es cierto que el agua no contabilizada tiene cifras muy altas. Lo que hay que ir es no al agua no contabilizada, sino realmente al agua que se pierde en los sistemas. Tú antes has citado, Abel, también al canal de Isabel II. No conozco las cifras más allá de las oficiales del canal de Isabel II, pero sí es verdad que, como todo el mundo sabe, España no solo es Madrid, sino que hay muchos más millones de habitantes. Nosotros llevamos en España 9 millones de habitantes y en Barcelona en estos momentos tenemos un agua perdida, real, física, contabilizada, la que hemos perdido, que no llega al 6%. Bueno, yo creo que ahí es donde deberíamos ir hacia las ciudades en esa seguridad hídrica y esas campañas de reducción de esas pérdidas que ya estamos haciendo en muchas ciudades latinoamericanas. Muchas gracias, Ángel. Ahora me gustaría pasar hemos tenido 2 visiones más o menos globales de los problemas globales. Quisiera pasar a un caso particular, el caso de Montevideo, en Uruguay. Milton, cuéntanos un poco cuál es el modelo de gestión de la empresa de OSE que tú diriges y cómo se está preparando OSE para afrontar estos problemas de la escasez de agua, la calidad de agua, la seguridad hídrica finalmente. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que nada quiero agradecer la invitación de CAF y el Gobierno de España a poder participar de estos diálogos del agua. Nos parece fundamental y estratégico poner arriba la mesa y continuar debatiendo estos aspectos, ¿no? Uruguay tiene una particularidad, que tiene un operador de agua que es OSE, que su sigla significa Obras Sanitarias del Estado, que es público, monopólico y estatal. Tiene la competencia de suministrar de agua a toda la población en todo el territorio nacional y de saneamiento a todo el país, menos la capital, que está en la órbita de la Intendencia Departamental. O sea que eso ya define una gestión pública. Por otro lado, en la Carta Orgánica de OSE pone que una definición de que hay que anteponer las razones de orden social a las de orden económico. Esto es un lineamiento muy importante. Y sin duda en Uruguay, en octubre del 2004, un plebiscito nacional con un referéndum en el cual se modificó el artículo 47 de la Constitución, donde se colocaba que el acceso al agua potable y al saneamiento pasaron a ser en Uruguay derechos humanos fundamentales. Entonces hay que llevar prácticas adelante que nos permitan cumplir con ese mandato constitucional. Bueno, y eso ha determinado toda la situación que implica entrar en este capítulo de seguridad hídrica, ¿no? Sin duda los aspectos que se plantean muy bien en las presentaciones anteriores, temas de cantidad, temas de calidad, hay que bregar porque esas condiciones se cumplan. Pero sin duda, creo que Abel en la presentación ahora cuando planteaba, y más como una empresa pública única nacional, está totalmente vinculado a su capacidad de inversión y las posibilidades que del gobierno se autoriza a través de la tarifa. OSE tiene sus inversiones, digamos, exclusivamente a través de la tarifa que se le cobra al usuario y no recibe complementos del gobierno nacional. Entonces, es muy importante tener una gestión financiera sostenible que permita acompasar las necesidades y la demanda de la población. Y bueno, ahí también hay todo un tema que ya en los últimos tiempos se ha incluido, que es trabajar con la gestión de riesgo, porque todos estos temas medioambientales sin duda han transversalizado la situación de la gestión y las necesidades de infraestructura. Hoy en Uruguay es necesario y estamos construyendo, por ejemplo, nuevas usinas en lugares donde estaban construidas hace 70, 80 años y nunca se habían inundado. Bueno, los últimos 7, 8 años hemos tenido 2 o 3 reiteraciones de inundaciones, son los casos muy claros, podemos hablar de la ciudad de Durán y la ciudad de 33, donde a través de préstamos internacionales justamente estamos haciendo usinas nuevas porque tenemos estas consecuencias medioambientales. Entonces ahí hay un tema directo, pero quería volver y recalcar sobre lo que implica todos estos temas que se hablaban de agua no contabilizada, los aspectos vinculados a la tarifa y la necesidad de las inversiones.
Uruguay, con este mandato que nosotros tenemos de acceso al agua potable como derecho humano fundamental, sin duda ha trabajado con un tema estratégico que es universalizar los servicios con inclusión social. Para eso ha tenido determinadas prácticas donde se ha priorizado digamos, el sector de población más vulnerable. Y esto es un lineamiento del gobierno, es un lineamiento donde se trabaja coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí tenemos dos ejemplos de puesta en práctica de este derecho, que son la parte de regularización de asentamientos, donde hay en el orden de la última administración de 30.000 conexiones nuevas regularizadas en asentamientos, y ahí sin duda también tenemos a través de un préstamo de CAF un trabajo muy importante en ese sentido, y lo que es el proyecto que hemos hecho con Cooperación Española, con AECID, el proyecto de abastecimiento de agua potable a pequeñas localidades y escuelas rurales, que también estamos hablando de llevar agua a la escuela rural como centro poblado de 8, 10, 12, 15 hogares, o sea, poblaciones menores a 50 habitantes en la gran mayoría, y bueno, ahí se han incluido 320 nuevos servicios en los últimos 6, 7 años, que demanda una gestión muy importante, porque justamente después esos sistemas hay que operarlos y que hay que mantenerlos. Y bueno, ahí lo que se ha diseñado es, digamos, cierta gestión participativa de la población, donde hay un componente de capacitación y educación con la población, a los niños, a las maestras de la escuela, que nos permite por lo menos hacer un monitoreo, control de cloro a través de lo que son prioritariamente perforaciones, que es la que se trabaja para la gestión. No me quiero extender porque tenemos varias preguntas o varios temas, pero sería muy amplio, pero hay temas que se transversalizan, y sin duda todo el trabajar con la gestión de riesgo para poder mantener una sustentabilidad respecto a lo que son todos estos temas de seguridad hídrica vinculados a los temas ambientales, es todo un nuevo desafío que estamos trabajando en Uruguay, ¿no? Gracias, Milton, por la claridad y también por la rapidez y la concreción en los temas. Es importante este tema para que tengamos todos tiempo de discutir todos los temas y debatir entre ustedes también algunos de los issues que van saliendo en la conversación, ¿no? David, quisiera precisamente, bueno, ya hemos avanzado varios temas, ¿no? Ha salido el tema de la necesidad de trabajar en gestión de riesgos, la necesidad de conservar las fuentes de agua, la necesidad de mejorar la eficiencia de las empresas. Yo creo que en muchos de estos aspectos tú tienes experiencia, has tenido experiencia en proyectos en América Latina, en Europa. ¿Cómo ves la seguridad hídrica en el trabajo del Banco Mundial en referencia a estos aspectos que han venido saliendo y qué experiencias podrías resaltar? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Víctor y amigos de la CAF. Como tú decías, yo he estado en estos últimos años un poco alejados de Latinoamérica, estando trabajando principalmente en Europa, así que es una muy buena oportunidad para volver a conectarme con los retos de la región. Mucho ya se ha dicho en el tema de seguridad hídrica. Lo que creo es que la experiencia nuestra como Banco Mundial ha sido que es un tema en el cual tenemos que salirnos de nuestra zona de confort de la gente que trabaja en agua, y tenemos que dar mano a trabajar con actores que están más allá del sector de agua. Yo vengo, como tú lo decías, principalmente de un tema del tema de agua como servicio, pero claramente trabajar por un lado, con los gobiernos municipales, con los desarrolladores del territorio, es muy importante. ¿Por qué? Porque la conexión entre el uso del agua en una ciudad y la manera con la cual se desarrolla la ciudad es muy fuerte. Es un tema que no hemos tocado todavía mucho, pero que creo que tenemos que profundizar todavía un poco más. La conexión, como lo decían varios de ustedes, entre la ciudad misma y la cuenca en la cual se coloca es una conexión que algunos países y algunas ciudades han sabido o han aprendido a gestionar mejor. Bueno, los ejemplos de ciudades como Nueva York, pero San Pablo, que se mencionaron hoy, aprendieron que si no trabajamos pensando en de dónde viene el agua, a dónde va el agua, pues es muy difícil lograr una seguridad hídrica a largo plazo, y eso es algo que no siempre nos viene naturalmente a los que trabajamos en los utilities, en las empresas de
de agua, pues también en la conexión con otros servicios vinculados con el ciclo del agua. Hemos estado muy enfocados con el ciclo pues, lineal del agua, captación, digamos, producción, tratamiento, distribución y depuración. Y en realidad pues, hay varios ciclos del agua que coinciden en una ciudad dada. El ciclo del agua pluvial también es un ciclo muy importante, y como estábamos hablando, la seguridad hídrica no es solamente un tema de que yo tenga agua en el grifo, pero también que mi economía y mis hogares estén protegidos de, digamos, de inundaciones, de eventos extremos. El vínculo entre el ciclo hidrológico, digamos, del agua de drenaje y el agua potable es un vínculo importante, y que nos lleva también a pensar en la dimensión de la calidad del agua, que no se ha hablado mucho, pero donde vemos en las grandes ciudades ahora retos crecientes, ¿no? Como lo decía el estudio que Abel mostraba, en términos de disponibilidad de agua, parecería que no estemos tan malo en la mayor parte de los países y de las ciudades, pero donde sí estamos viendo grandes problemas es en la calidad del agua. Y ahí, en ese reto, vemos también muy grandes oportunidades. Se está haciendo en este momento una reflexión profunda entre varios actores del sector, pero en particular en este caso entre la CAF y el Banco Mundial y socios en los países, sobre ese concepto de la economía circular y cómo podemos estar pensando en sustituir varios usos de agua para que no estemos limitados por la cantidad absoluta que existe, pero que también podamos ver la flexibilidad entre varios tipos de usos. Y acá creo que la experiencia española es una experiencia de mucha riqueza en pensar de manera integral al ciclo del agua en el contexto de las ciudades. Nada, para concluir en eso, creo que hemos hablado mucho de la necesidad de una mejor gestión y una mejor gobernanza, se estaba diciendo en el panel ahora, pero también, y eso lo decía Abel, creo que es importante no esconderse de una realidad, que es que tenemos que invertir en infraestructura si queremos lograr esa economía circular, si queremos lograr la resiliencia frente a eventos extremos, no solamente por buena gestión o no solamente por buena infraestructura, sino que los dos tienen que ir a la par para lograr una gestión más integral del agua en el ambiente urbano. Gracias, David. Ya has señalado un aspecto que me parece interesante, la necesidad de trabajar con otros actores. Este es un problema multisectorial, evidentemente. Ángel, como representante del sector privado, ¿cómo ves la participación del sector privado de ustedes, de Suez, en América Latina concretamente? ¿Qué retos, qué barreras, qué oportunidades para aportar y qué oportunidades ofrece América Latina para la empresa, para el sector privado en general? Bueno, yo creo que tú lo planteabas de una manera muy clara, ¿no? Es decir, la solución de los retos que se nos presentan en el agua en el mundo solamente va a poder realizarse con la participación de todos los sectores, es decir, tanto el sector público como el sector privado. El sector privado lo que está aportando es conocimiento, lo que está aportando es innovación. En España tenemos muchísima experiencia de la participación público-privada, es decir, las empresas mixtas, como son las de Murcia, como son las de Alicante, Granada, y podría citar muchas más, fueron un ensayo de cómo realmente estamos juntos, tanto el sector público, sector privado, y podemos cooperar en los intereses mutuos de cada uno y en lo que cada uno sabe hacer, es decir, uno sabe planificar, uno sabe hacia dónde va, uno tiene sus intereses sociales y otro, digamos, promueve lo que es la eficiencia, promueve lo que es la innovación, promueve lo que es la tecnología. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo de experiencia. Seguimos con esta experiencia en Latinoamérica, es decir, cuando en Aguas de Cartagena, que yo creo que es uno de los ejemplos que en estos momentos hay en Colombia de buena gestión, durante ya muchísimos años, desde el año 95, y que, como tú muy bien decías, desde OSE, en que se ha ido integrando poblaciones, y sobre todo nosotros en Cartagena, pues tuvimos todo el reto de integrar toda esa inmigración que venía de la sierra, motivada por la guerra que ha tenido Colombia hasta recientemente, que ya se ha firmado el Tratado de Paz. Pues
obviamente eso, con esa colaboración público-privada, es la que ha conseguido mantener esa eficiencia en la gestión y cómo hemos podido progresar mutuamente. Ese ejemplo es en Colombia, también tenemos un ejemplo en México de empresa mixta como es Saltillo, y Chile, que es un país en el que la gobernanza la estableció desde un principio, desde un enorme principio con toda la regulación, pues el Estado sigue manteniendo un 5% de capital en Aguas Andinas, que es la empresa que gestiona la ciudad. ¿Aportando qué? Aportando cada uno lo que sabe hacer, ¿no? En ese sentido, estoy contento que vengan efectivamente muchos técnicos latinoamericanos en ese curso de CEDEX. Desde Akbar Suez, desde hace ya muchísimo tiempo, tenemos en marcha tanto másters de perfeccionamiento en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad Politécnica de Barcelona, en la que asisten muchos técnicos latinoamericanos. Tenemos en marcha cursos de formación profesional. Por lo tanto, todo lo que es innovación, todo lo que es conocimiento va a venir por parte del sector privado. Y por lo tanto, esa colaboración público-privada va a ser absolutamente imprescindible, digamos, para avanzar en ese futuro. Muchas gracias, Ángel. Yolanda, ya hemos avanzado en los temas de la necesidad de conservar las masas de agua, el medio ambiente, la necesidad de calcular también el agua necesario para conservar esos recursos, esas masas de agua. ¿Cómo ves tú que los gobiernos en América Latina están afrontando este tema? ¿Cómo ves también que la sociedad civil puede participar? ¿Y cómo ves que la situación o el modelo de gestión desarrollado en España podría tener alguna influencia o apoyar de alguna forma o tener algunas experiencias que puedan ser válidas para la región? Empiezo por tu primera pregunta, la de los gobiernos. Yo creo que es irregular la respuesta de los distintos gobiernos en América Latina, donde hay unos que son bastante más eficientes y más, yo diría, más serios en el tratamiento de los problemas del agua, y otros que no le dan la suficiente inversión política de tiempo y de recursos financieros para tratar los temas de manejo de agua. Y diría que en general a la mayoría le falta poner más énfasis en el tema de prevención, y prevención me refiero también a la inversión en áreas protegidas, en proteger los ecosistemas responsables de la provisión del agua. Ahí ha habido un debilitamiento en general en América Latina y que tiene que recuperarse, porque yo creo que hace una década o más hubo mayor interés en ese tipo de inversión. La sociedad civil va en paralelo con aquellos gobiernos donde hay más seriedad en el tratamiento en el enfoque de prevención, hay más participación de la sociedad civil y por lo tanto se enriquecen más esos procesos, tienen mayor garantía de éxito porque hay más participación de la sociedad, que si no entiende el problema poco puede hacer para ser parte de la solución, ¿verdad? El usuario tiene que ser tan responsable como el controlador en manejo eficiente del agua. Y tu tercera pregunta, Víctor, era... Hablamos de cómo España puede, o las experiencias españolas que conozcas pueden contribuir a plantear soluciones que puedan ser aprovechables, utilizables en la región. Ese es un desafío lindísimo que tiene que ver con información. Yo creo que poco hacemos para aprender, para hacer uso de lecciones aprendidas de lo que está haciéndose bien en otras partes del mundo. Y España tiene muchísimo que enseñar, pero necesitamos difundir más entre tanto el decisor de los gobiernos locales como gobiernos nacionales en cómo hacer uso de esas experiencias para no reinventar la pólvora, ¿verdad? Tanto en fracasos como en éxitos, el difundir más ampliamente la información creo que sería muy útil para todos, porque España tiene bastante que enseñar.
Muchas gracias, Yolanda. Y como decía José Luis Álvarez el año pasado, precisamente en los diálogos, no repetir los mismos errores, repetir errores nuevos, ¿no? O tener errores Exacto, nuevos. exacto. Milton, quisiera que me elaboraras un poco más sobre la situación de los recursos hídricos en Montevideo que afectan a la empresa y nos explicaras un poco los retos, cómo se está preparando OSE y también un poco si puedes comentarnos la relación que ha habido con España, si ha habido alguna relación en tu gestión o cómo ves que OSE podría beneficiarse de alguna de las experiencias españolas. Bueno, la primera pregunta, OSE, Uruguay, si se quiere, para OSE es un país privilegiado, ¿no? Tiene un nivel pluviométrico importante, con una relativa distribución del año, o sea que en ese sentido no hay mayores inconvenientes y, a ver, el Uruguay suministra agua potable a la población desde fuentes superficiales en el orden de un 90% y desde agua subterránea en el orden de un 10%. El tema es, y ahí vuelvo un poco a la temática planteada en las presentaciones, debido a una intensificación en la producción en la última década aproximadamente, debido a un mejor desarrollo, creo que eso se extiende a América Latina, Cari lo planteaba hoy, ha habido mayor contaminación de las fuentes hídricas. Bueno, eso ha exigido nuevas tecnologías, nuevo desarrollo tecnológico, innovación, estudios, y ahí sí ha habido coordinaciones, y ahí se mezcla un poco con tu segunda pregunta, de tecnologías en España, qué se ha hecho con estos temas de contaminación, y son los grandes desafíos, sin duda, ¿no? Porque eso le exige al país, digamos, nuevas inversiones para aspectos que en décadas anteriores no habíamos tenido, eventos como surgieron en Uruguay en los últimos 3 años, problemas muy puntuales de 2 días de olor y sabor en la capital y el área metropolitana, y fue un escándalo, porque Uruguay no estaba acostumbrado, siempre el agua es potable, se abre la canilla, se abre el grifo y se toma, y bueno, un día salió agua con un poco de olor y sabor, y fue como que toda aquella cultura del agua se podía empezar a desmoronar. Y bueno, y ahí vienen un poco las grandes contradicciones también, porque yo le plantearía a este seminario, a este diálogo, una pregunta que nos hemos hecho en Uruguay por las contradicciones que hay, ¿no? ¿Quién paga la contaminación? ¿No? Porque, a ver, la producción, los productores, los privados, y todo el sector que ejerce la presión ambiental sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestros recursos hídricos, cuando llega una vez por año y le aumentamos la tarifa, la mayoría se quejan, ¿no? Porque ahí, y bueno, y ahí es donde empieza esa situación de tensión y de equilibrio que nosotros tenemos que lograr entre las nuevas necesidades, las nuevas inversiones, todo esto que comentaba antes, el aumento de servicios que hubo en el país, eso exige mayor operación y mantenimiento con mayores costos. Pero por otro lado, cuando hay que aumentar la tarifa, el gobierno nos dice, no se puede aumentar por un rango mayor que la inflación. Entonces tenemos costos que van aumentando y nuevas inversiones que se precisan, pero no tenemos una tarifa acorde que nos permita desarrollar esas nuevas inversiones. Y bueno, uno intenta mantener el servicio en los estándares de calidad y de operación y mantenimiento necesarios, y lo que se sacrifica es la inversión, ¿no? Pero esos gráficos son muy claros. Si uno ve lo que son los incrementos de costos operativos y lo que son los incrementos tarifarios, empieza a haber una brecha, esa brecha la matás con inversión. Y bueno, este es un gran desafío para nosotros en el sentido de que lo que ha definido el gobierno y este último gobierno de nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez, es crear una Secretaría de Agua, Cambio Climático y Medio Ambiente, que la integren un gabinete ministerial donde sin duda están representados los principales actores que son industria, ganadería y medio ambiente, y donde sin duda participamos nosotros como el principal operador, que es un actor fundamental a los efectos de poder compatibilizar las consecuencias que tienen las distintas actividades, bueno, agropecuarias, porque son las principales en Uruguay, pero también las industriales, con lo que es el cuidado del medio ambiente a los efectos de limitar, restringir o evitar las consecuencias de la contaminación o la presión ambiental sobre nuestros recursos hídricos, para que no tengamos muchos mayores costos
después cuando tenemos que potabilizar y tiene estas consecuencias de tener que andar incrementando los costos, y donde está esa discusión que le devuelvo la pregunta al seminario, ¿no? ¿Quién paga o quién corresponde pagar la contaminación que tiene todos estos efectos en el marco de la seguridad hídrica? Y terminando con la segunda pregunta, sin duda para nosotros este intercambio, venir a participar, conocer un montón de gente y conocer las experiencias que se están haciendo en otros países y en particular en España, para nosotros es muy importante. Sin duda los organismos de crédito internacional muchas veces nos posibilitan estas transversalidades de ver experiencias en otros países, intercambiar distintas tecnologías o ver qué dificultades han tenido y qué soluciones han aplicado. Bueno, sin duda es muy bienvenido para todos nosotros porque adelanta pasos donde operadores que han tenido determinados problemas ya han conseguido soluciones, y eso es bienvenido. Y creo que este seminario en ese sentido y la posibilidad de que CAF organice aquí en América Latina, ¿no?, estos eventos, a nosotros nos parece de vital importancia. Y termino porque me quedó dando vuelta todo el tema de RAN que planteaba Abel. Sin duda para nosotros es un tema de un desafío, porque muchas veces es cuestionada, además de los costos, la imagen de la empresa, ¿no? Nosotros a veces tenemos el tema cuando hay que aumentar una tarifa y te dicen, nos aumentan las tarifas y se ve el agua perdiendo en determinados lugares. Bueno, también muy importante ecuacionar adecuadamente qué inversiones hacemos. Nosotros tenemos todo un programa RAN de sustitución de tuberías, cambio de medidores, trabajar con sectorización, distrito de medición y control, donde se ha avanzado mucho, regulación de presiones para el día y la noche. Esto ayuda también a minimizar pérdidas. Hay un porcentaje de la infraestructura instalada en el país que ya tiene muchos años, que sin duda, estamos hablando de tuberías todavía de fibrocemento y de hierro fundido, que se ha venido sustituyendo prácticamente a la mitad por nuevos materiales, BAD, PVC, etcétera, pero nunca es suficiente porque lo que nosotros vamos cambiando por año no llega a cumplir con lo que es la vida útil de los mismos materiales. Pero bueno, es otro de nuestros grandes desafíos, y ahí va la posibilidad de también poder ver qué se está haciendo y qué se ha hecho en España y en el resto de los países de América Latina, a los efectos de nosotros poder jugar en esta relación sur-sur y ganar-ganar. Gracias, Milton. Bueno, quisiera cerrar esta segunda ronda de preguntas con David. La comunidad internacional y, por supuesto, la región, el futuro del sector está marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se declararon el año pasado, ya tenemos la fecha, la hoja de ruta, o tenemos la fecha, no tenemos la hoja de ruta todavía. Quisiera precisamente tener tu visión sobre eso en este marco del seminario que estamos teniendo hoy, y bueno, que nos hables un poco de las necesidades de financiamiento y qué retos, qué barreras ves tú para que realmente este financiamiento aterrice, llegue, tenga impacto, se convierta en proyectos, en buenos proyectos sostenibles y con impacto. Pregunta larga, ¿no? Me da Sí. como media hora hoy. Bueno. Tómate tu tiempo. Primero en ese enorme cambio que se dio el año pasado al pasar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que eso es un paso adelante para nosotros en el sector de agua gigantesco, ¿no? Porque en vez de decir, bueno, vamos a tratar de dar agua a mitad de la gente que no tenía, pues por lo menos hacemos una pequeña parte. Estamos haciendo 3 cambios significativos. Estamos diciendo, ya no basta, queremos que todos tengan agua. Es decir, la universalidad es una pauta muy importante de los ODS. Estamos diciendo también que ya no basta con que la gente tenga agua, pero que queremos mirar que esa agua sea sostenible, tenga, digamos, un vínculo con la cuenca, con la gestión de la cuenca, de manera que tengamos realmente un agua de calidad y a largo plazo, y que el servicio pueda darse en el tiempo. Es decir, para mí es un cambio importante. Y finalmente, bueno, cuando se estaban negociando los ODS, ese tema de la seguridad hídrica no estaba tan... Esos son temas de moda, ¿no? A lo mejor con 2 años más hubieran dado el nombre de seguridad hídrica a ese ODS, pero finalmente muchos de los conceptos detrás están ahí.
Eso nos da un reto bastante más amplio, ¿no? Porque cuando nosotros nos podíamos satisfacer con soluciones más sencillas, hoy en día nos ponen esos objetivos para los próximos 15 años, que tenemos que llegar a los que son los más difíciles en la zona. Estamos hablando de ciudades acá, pero realmente donde en Latinoamérica muchos de los que no tienen todavía acceso a servicios es en zonas rurales, son poblaciones indígenas, son poblaciones dispersas, son los más difíciles, los que hemos dejado un poco al lado porque era más fácil hacer, hacer lo que podíamos hacer con las soluciones convencionales. Y es no solamente pensar en el tema de agua potable y de que yo pongo mi tubo y con eso ya cumple con la misión, ¿no? Entonces, eso nos pone en retos bastante más grandes, pero que son también oportunidades para justamente entrar en alianzas como lo decía antes, con actores que no teníamos realmente en la pantalla tan claramente antes, ¿no? En ciertos de nuestros proyectos estamos trabajando ahora con etnólogos y con sociólogos para entender mejor cómo dar un servicio que fuera sostenible en el tiempo. Estamos trabajando con agrónomos porque en la zona rural el vínculo entre el agua potable y la irrigación para uso local es muy fuerte, y si uno piensa en su sistema solamente para un uso particular, bueno, la gente en el campo no está pensando así, lo siento, que lo queramos o no. Y de la misma manera en las zonas urbanas, cuando ya no se trata de dar agua a la zona urbana más conformada, pero llegar a La Mancha, llegar a los barrios jóvenes, llegar a las zonas más informales, pues otra vez son otros enfoques que requieren un trabajo social mucho más fuerte, una movilización de la sociedad, como lo decía Yolanda, una sociedad, digamos, que trabaje hacia lograr eso. En cuanto a lo que requiere eso en términos de financiación, bueno, Karen lo decía en su presentación, si queremos lograr los objetivos, tenemos que ampliar a nivel mundial la inversión en infraestructura. Yo creo que la reflexión que se daba al inicio del seminario es decir, bueno, por un lado tenemos que ampliar la inversión, pero al otro lado tengo un costo al no hacerlo. Es decir, que finalmente no es solamente mirar el costo, pero también el beneficio. Y en eso creo que pues la discusión que se inició, pero que teníamos que seguir sobre qué es precio versus costo versus valor, es una pregunta importante, ¿no? Por un lado tenemos el derecho al agua humana que se pasó hace 5 años y queremos asegurar que todos puedan tener acceso al agua, pero al mismo tiempo quien no paga por algo, pues a veces no lo valora, o por lo menos el no tener un precio que refleje la externalidad puede generar que el uso no sea tan eficiente, como lo mostraba un poco Abel en su presentación. Es cómo lidiamos con esos retos. Por un lado queremos dar a todos, por otro lado tenemos que dar un sentido de valoración lo que es el agua para que podamos sostener en el tiempo lo que se esté haciendo. Entonces yo creo que ese tema de la financiación del sector es un tema que hay que pensar a nivel estratégico y nacional, pero también a nivel muy local, para desarrollar un consenso en cómo realmente se puede sostener a largo plazo. Nosotros como Banco Mundial estamos en una fase en la cual estamos incrementando nuestra inversión en el sector, pero está clarísimo que ahora estamos en 22, 23 billones de dólares, eso es una gota de agua, pues no pun intended, dentro de las necesidades. Entonces tenemos que hacer ese apalancamiento, ese partnership entre varios actores para lograr realmente los ODS. Ok, gracias David. A mí me gustaría ahora abrir un poco este diálogo, tener algunas preguntas de ustedes. Les hemos estado martirizando durante casi 3 horas. Yo creo que ahora es el momento en el que ustedes se pueden vengar y sacar alguna pregunta. No sé, ¿hay alguien que se anime el primero para romper el hielo? Allá.
Sí, ¿Se identifica, profesor? Ramón Llamas, de la Fundación, del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, la Academia de Ciencias. Una sola cuestión. Yo creo que en toda la sesión de hoy no he oído hablar ni un solo momento del agua virtual como un elemento a tener en cuenta en la política del agua. Es decir, en resumidas cuentas, el comercio de agua virtual, que es casi lo mismo que el comercio de alimentos. No sé si alguien quiere añadir algo sobre este tema. Vamos, yo puedo decir que hace un año y pico escribí a Gurría, al secretario general de la OCDE, diciendo que me retiraba, que nos retirábamos como Observatorio del Agua, porque lo que tenían del proyecto de Water Governance, que también se menciona bastante, se había negado totalmente a considerar el tema ni a favor ni en contra, sino sencillamente a mencionarlo. Digo, bueno, yo no sé cómo se puede entender la política mundial del agua sin considerar el comercio. Afortunadamente eso se está rectificando y dentro de 15 días hay en Nebraska un convenio, un seminario sobre este tema en que interviene la OCDE. Bueno, nada más, si hay alguien que pueda decir algo, pues sí sería bueno. Gracias, profesor. No sé, ¿alguien? Bueno, Ángel. Yo creo que, además contigo ya lo hemos comentado en alguna ocasión este tema, ¿no? Yo creo que no ha salido porque no ha habido oportunidad, pero que es obvio, digamos, que cuando estamos haciendo los balances cada vez más se tiene que incorporar lo que es la huella hídrica o el agua virtual, es decir, y por lo tanto en cualquier balance, tanto que esté realizando, tanto en una ciudad como en el método productivo, como en la agricultura, y además, quieras o no, va a ser uno de los temas del futuro, que tampoco lo hemos comentado, porque además después vendrá un panel, es decir, ya tenemos que trabajar en estos momentos en base a huellas hídricas. Yo creo que tu aportación obviamente es muy clara y que los que estamos aquí, como mínimo, lo tenemos claro también en que en nuestro trabajo tenemos perfectamente incorporado lo que es la huella hídrica. No sé si hay alguna reacción más sobre esta pregunta. Ok. Había una pregunta por aquí, Ramiro. Quisiera, quizá un par de preguntas más y luego quisiera dejar a los panelistas también un último minuto para hacer las últimas remarks, palabras de cierre. Tenemos todavía como 7 minutos, podemos meter otras 3 preguntas, 2. No, ¿funciona esto? ¿Sí? Sí. Lo ha apuntado Milton, lo ha dicho Yolanda, y por allí también desde el Banco Mundial y el sector privado también se ha dicho, pero no se ha acabado de apuntar definitivamente. Lo que estáis apuntando es que hay un cambio de referencia en el ámbito del agua. Decía... apuntaban, hay que hablar de valor, porque hay que hablar de valor, porque el agua es la misma, los demandantes, fijaros que no digo la demanda, se multiplican de forma no controlable. Podemos controlar la demanda de cada demandante, quizás, si hay suerte, pero no podemos controlar cómo crecen los demandantes. Al final, ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, las alianzas, la capacidad de trabajar juntos, es la única solución, ¿no? No sé, ¿no os parece que quizá en el mundo lo que en algún nivel muy multilateral está claro, y no encuentro a nadie inteligente que lo discuta, está claro, y valga la redundancia, a nivel de políticas locales, bueno, pues es rentable discutir, ¿por qué en el mundo es rentable discutir todavía que las alianzas son lo más importante? Ok, gracias. Ramiro, no sé si hay alguna reacción sobre esto, más un comentario que una pregunta, ¿no, Ramiro? Pero no sé si alguien tiene alguna reacción a esto. De acuerdo. De acuerdo. Sergio Arispe quería hacer una pregunta. ¿Cómo está? Sergio Arispe. Está abierto. Yo creo que también hay que terminar de asociar el términos de la demanda de agua para el futuro, como fuente de diversificación económica. Si bien estamos calculando las necesidades de demanda que tienen las ciudades, no se están considerando una posible intensificación de la economía. Yo creo que es un tema que debemos asociar a el agua o a la demanda del agua para las ciudades, que por lo menos se ha expuesto acá con la presentación de Abel, y algo que necesariamente tiene que estar dentro de la óptica de cualquier país. El G20 está ahorita analizando y hablando que debe haber un incremento exponencial del crecimiento y la diversificación de la economía en regiones como Latinoamérica, pero esto indudablemente va a ser una tarea bastante imposible si no se aborda en esa magnitud.
en Bolivia, si bien no se refleja en el cuadro del Banco Mundial, es algo que vimos hace tiempo, que se debe llegar a perfiles de país. La distribución del agua obviamente está en la cuenca de la Amazonía, al igual que Perú, y la parte interandina es donde más poblaciones se concentran. ¿Cómo llega a abordarlo? Sin duda tiene que ver con infraestructura de adaptación importantísima para poder llegar a ese evento. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo poder asociarlo también no solo al tema de cubrir necesidades básicas, sino de ir más allá como un instrumento de la diversificación económica? ¿Alguien? ¿Voluntario? Como parte David. del comentario final, tal vez, ¿no? Ok, bueno, sí, efectivamente, nos quedan 3 minutos para cerrar el panel. Yo quisiera que fuéramos bien puntuales. Pasemos al cierre del seminario o de esta parte de este panel, tratando de responder a Sergio. 1 minuto, David, para finalizar. Después Milton, Ángel y finalmente Yolanda cerrar el panel. Bueno, son 2 minutos, uno para cerrar y uno para responder, ¿no? No, a mí me parece que ese tema es muy importante. Por el privilegio de haber trabajado en Europa ahora en estos últimos años, veo que están peleando con los problemas opuestos a lo que tiene Latinoamérica. Ciudades que están descreciendo, infraestructura sobredimensionada, consumos de agua que van reduciéndose y entonces ingresos para las empresas que también van reduciéndose. Entonces lo que sí tenemos que estar pensando es que vivimos en un mundo de grandes cambios. En estos últimos 30 años en Latinoamérica ha sido una urbanización muy fuerte, un crecimiento desordenado de las ciudades, pero eso no quiere decir que en los próximos 30 años la dinámica sea la misma. La economía va a seguir creciendo, pero las ciudades ya estamos a 84% de urbanización, eso no va a subir mucho más. Entonces las recetas del pasado no son las del futuro y eso yo creo que es un llamado muy fuerte en repensar ese tema de seguridad hídrica de manera mucho más integral y no tratando de seguir lo que estamos haciendo en el pasado, que creo que es lo que nos apasiona a todos y nos da mucho gusto como Banco Mundial de poder ser parte de esas reflexiones en alianza con todos ustedes. Gracias, David. Milton, tus últimas reflexiones. Sí, yo creo que el tema más vinculado a Uruguay con la pregunta que se hacía, yo planteaba tiene una dinámica específica Uruguay, incluso su crecimiento demográfico creo que es menor al de América Latina en realidad, pero si tenemos por ejemplo 4 o 5 veces más la población de ganado en el Uruguay, que hay prácticamente 4 o 5 vacas por persona, y eso no es menor porque lo que Uruguay produce para el tema alimenticio, incluso para exportación, es fundamental la actividad agropecuaria. Y por eso hablaban anteriormente las consecuencias que tuvo esta intensificación en los últimos 10 años con las consecuencias en los recursos hídricos. Entonces, creo que es muy importante, si esto que se hablaba de coordinar, trabajar unidos, creo que ya hay esfuerzos del gobierno nacional. Hoy la Dirección Nacional de Agua, que pertenece al ministerio al cual nosotros respondemos frente al Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, está diseñando un Plan Nacional de Aguas para compatibilizar todos los usos. Sin duda el prioritario es el uso para consumo humano y ahí tenemos todo un desafío en cuanto a la gestión a llevar por delante. Creo que es muy importante también, más allá de prever la mayor cantidad de demanda, también optimizar dentro de lo que se produce, minimizando las pérdidas, y eso era también parte de la presentación que estábamos, lograr un equilibrio, ¿no?, entre cuánto más producir de acuerdo a los costos y ver de mejorar las condiciones de las pérdidas. Y bueno, creo que también el gran tema que tienen América Latina y en particular Uruguay es la forma también de crecimiento urbanístico que se desparrama hacia las zonas suburbanas, donde los costos de los servicios son mucho mayores y hay mucho mayor en términos generales, ¿no? Y terminar extendiendo servicios de agua tiene costos enormes para el Estado y para los gobiernos, que bueno, es parte también de lo que es el diseño del ordenamiento territorial a los efectos de poder optimizar. Y no quería dejar de mencionar un comentario que se hizo respecto también a todo lo que es costos, ¿no? Nosotros, en la prioridad que tiene el organismo respecto a priorizar los sectores vulnerables, o se trabaja con toda una tarifa social, y este es otro desafío también de poder mantener la sustentabilidad financiera del organismo, equilibrando las necesidades con los ingresos,
bueno, esto que yo mencionaba de sectores vulnerables, sectores rurales, el área asentamientos irregulares, hay una tarifa social del orden de $3 mensuales por los 15 metros cúbicos por familia, que bueno, la idea es justamente no regalar el agua. Nosotros no estamos de acuerdo con que el agua se regale, sí tiene que ser un precio que tenga, que pueda ser accesible para la población y contemplando además que el agua es un derecho y no es una mercancía. Entonces, con ese concepto es que se trabaja para poder tener la eficiencia financiera de la empresa, pero basado en este gran pilar del agua como un derecho humano fundamental. Y bueno, nuestro gran desafío sin duda es mantener con eficiencia, con equidad, la sostenibilidad de un operador público donde tenemos ese mandato constitucional de seguir suministrando con el agua potable y el saneamiento con estándares de calidad, donde no entramos y no debatimos mucho el aspecto de saneamiento, que consideramos que es mucho más grave en América Latina que los temas de agua, principalmente por los efectos sanitarios que se obtiene. Y en Uruguay, más allá que hay una cobertura en agua del 98% en población nucleada, pero de saneamiento es 50% de alcantarillado por redes públicas y en el orden de un 40 y pico por pozos negros, que se llaman pozos estancos, que si bien nunca se va a llegar a universalizar lo que es redes de alcantarillado, pero poder aumentar la cobertura con la implicancia que tienen el tema de los tratamientos de efluentes, que también para nosotros son la construcción y la ejecución de plantas de tratamiento de aguas residuales, son obras carísimas que no son rentables, es inviable cobrarle a la población. A veces una planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos el caso que nos está financiando la CAF y no es por pasarle la propaganda, sino es la realidad. En la ciudad de Salto, 20 millones de dólares, 100.000 habitantes, se podrá cobrar una tarifa de saneamiento relativamente adecuada, pero esa planta de tratamiento podrán pasar 100 años y va a ser muy difícil que se pueda cobrar. Entonces ese es otro gran desafío que tenemos para poder cumplir no solo con los objetivos de desarrollo sustentable, sino con poder mejorar la cobertura y poder mejorar la calidad del efluente que se devuelve al medio ambiente en condiciones ambientales sostenibles y sustentables. Bueno, esa necesidad de conseguir las inversiones adecuadas que posibiliten construir esas plantas, pero que no se van a poder financiar por tarifa. Y ahí es un poco nuestra gran contradicción y lo dejo planteado también la inquietud y agradezco una vez más la invitación y la posibilidad de participar en este evento. Muchas gracias. Gracias, Milton. Ángel, tus últimas reflexiones. Sí, los retos que tenemos por delante son enormes, es decir, tanto los globales, es decir, cumplir con los ODS. COP21 quizás se nos ha quedado corto, pero yo creo que vamos a sufrir mucho para poder cumplir lo que hay en el COP21 y ha sido un avance importante. Todos estamos implicados ahí. Yo creo que hay diferentes objetivos distintos, tanto en las ciudades europeas, como son la implementación de la economía circular, en las ciudades latinoamericanas, que son la seguridad hídrica, etcétera. La agricultura, no hay que olvidar que en los próximos 10 años lo importante va a ser cómo gestionamos de una manera más eficiente, mejor, con el cálculo de la huella hídrica, el mundo de la agricultura, y yo creo que todo esto solamente lo podremos hacer con innovación, con tecnología, con conocimiento y sobre todo con ese número 17 de los ODS, que es colaboración entre todos los agentes. Totalmente de acuerdo. En el panel que viene después de la pausa del café, que está muy cercana ya, muy próxima, vamos a hablar precisamente de este tema de agua para la agricultura, la seguridad hídrica para la agricultura. Yolanda, tus últimas reflexiones. Yo quisiera hacer un mundo de comentarios sobre el tema de agricultura, pero estamos en el límite nuestro. Creo que es importante ponernos de acuerdo entre todos los usuarios, los gobernantes, los decisores, de cuáles son los límites de extracción del recurso. Porque muchas veces la tendencia es a concentrarnos en la necesidad de extraer, pero sin tomar en cuenta que hay un límite, ¿no es cierto?, para mantener la integridad y la salubridad de una cuenca hidrográfica. Eso creo que es importante. Y luego, como último punto, quisiera comentar sobre la importancia de respuestas tecnológicas a la escasez de agua, concentrándome exclusivamente en el tema de las plantas desalinizadoras, que fue una respuesta para Barcelona, ¿no es cierto?, algunos años atrás cuando hubo un problema de escasez, pero muchas otras ciudades costeras están trabajando en plantas desalinizadoras. ¡Viva la tecnología!
¿quién paga la cuenta de una planta desalinizadora que me lleve agua a Quito, que está a 3.000 metros de altura y a 300 kilómetros de distancia de la costa, o a La Paz, o a Bogotá, ¿no es cierto? Y ese tema todavía no lo hemos trabajado. Estamos dejando a un lado como una solución, pero no estamos planteando que es una solución para algunas poblaciones, pero no es una respuesta a un tema de escasez que va a afectar a muchísimas ciudades, sobre todo aquellas que están alejadas de la costa. Ok, muchas gracias Yolanda, Milton, Ángel, David. Con esto cerraríamos el panel.